Señoritas y jóvenes, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar el día de hoy con el repaso de la semana uno que tuvimos acerca de la materia, ¿ya? Eh, Antes de nada, pues nosotros en algún momento hemos llegado a estudiar lo que es materia, ¿cierto? Si sabemos qué es materia. Ya en algún momento todos te han dicho que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto, bien dicho. Entonces vamos a hablar acerca de la materia. Muy bien, iniciamos. Primer punto, ¿qué es la materia? Creo que todos nosotros conocemos qué es la materia, ¿cierto? Desde primaria e inclusive desde grados anteriores ya te han dicho qué es la materia. ¿Qué cosa es? Yo sé que tú sabes. ¿Qué es la materia? ¿Qué te decía tu profesora? Te decía que era todo aquello que ocupaba un lugar en el espacio, ¿correcto? Sí, eso te ha dicho tu profesor, tu maestro anteriormente. Entonces vamos a seguir con el mismo concepto. La materia es todo aquello que constituye el universo. Ah, o sea, quiere decir que el universo está hecho de materia, sí. O sea, todo lo que yo encuentro en el universo es materia, sí. Ahora, hay que agregar algo. La materia, obviamente, es aquello que constituye todo el universo, pero la materia tiene unas características. ¿Cuál es? Que se encuentra en constante movimiento y transformación. ¿Qué quiere decir eso? Que toda materia específicamente está formada por partículas, sean subatómicas, etcétera. Estas partículas se encuentran en movimiento. Por ejemplo, la laptop o el lapicero que tienes a la mano, cuaderno, etcétera. ¿Es materia? Sí. ¿Está en constante movimiento? Sí. Ah, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que mi lapicero se está moviendo o se está transformando, ¿sí? Aunque no creas, eso ocurre. Pero el movimiento de las partículas es lento. Tú agarras una regla, por ejemplo, ¿no? Eh, como es materia, sus partículas, o por lo que está compuesto, se encuentra en movimiento, en constante movimiento. Pero tú dirás, qué raro, pero yo lo veo de la manera rectangular, no se mueve. Es que el movimiento es lento e imperceptible por nuestra vista, ¿sí? Eh, como hace un momento te dije, se encuentra en constante movimiento y también está en constante transformación. Una materia se puede transformar por distintos fenómenos, por fenómenos físicos, fenómenos químicos o fenómenos nucleares. Ejemplo de fenómenos físicos. Un ejemplo muy claro vendría a ser cuando tú agarras una hoja de papel, y la rompes. ¿Se ha transformado? Sí. ¿Por medios físicos? Sí, también. Fenómenos químicos, de la misma manera. Un ejemplo, agarras un pedacito de carne, por ejemplo, y le echas ácido. ¿Qué ocurriría? Se va a descomponer, ¿cierto? Eso sería un fenómeno químico. Y también por fenómenos nucleares. Cuando nosotros estudiemos todo lo que se refiere a química nuclear, vas a observar que mediante el bombardeo de diversas partículas, un tipo de materia, o en este caso un tipo de átomo, puede convertirse en otro tipo de átomo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la materia? Es todo lo que constituye el universo. Está en constante movimiento y se está también transformando por diversos medios o fenómenos, que sean físicos, químicos o nucleares. Muy bien, seguimos. La materia tiene una división. Recuerda, la materia tiene una división. Para nosotros dividir a la materia podemos utilizar diversos medios o diversos procesos. Pueden ser procesos mecánicos, como te expliqué, por ejemplo, romper o partir,
etcétera, fenómenos físicos, químicos y nucleares, que ya se les explicó hace un momento. Inclusive también están eh, procesos cósmicos. Escuchen, la materia se puede dividir en partes más pequeñas y eso lo observamos en esta imagen. Tú en un momento has llegado a estudiar esto, ¿cierto? Tienes un cuerpo. Cuando este cuerpo se divide, vas a encontrar partículas. Cuando estas partículas se dividen, vas a encontrar moléculas. Cuando estas moléculas se dividen, vas a encontrar átomos. Inclusive hay más, y eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Si tú divides átomos, ¿qué encontrarás? Pregunta, ¿un átomo por qué está compuesto? A ver, ¿está compuesto por qué? Por protones, neutrones, ¿y quién falta? Electrones. ¿Ellos qué vienen a ser? Partículas subatómicas. ¿Entendido? Son partículas subatómicas. Inclusive, mm, podemos hablar de los quarks, que son partículas más pequeñas que un protón, que un neutrón y un electrón. Esa sería la división de la materia. Consiste justamente en dividir un cuerpo en partes más pequeñas. Cuerpo, partículas, moléculas, átomos, como te mencioné, partículas subatómicas y quarks. Seguimos. La materia la podemos clasificar de dos puntos. Primero, quiero que recuerdes algo. La materia o toda materia tiene energía, posee energía y tiene una parte material. Lo que nosotros nos vamos a centrar es en la parte material. Esto de energía lo vamos a dejar. ¿Ya? Entonces, recuerda, la materia tiene energía y tiene una parte material. Recuerda eso. La parte material se divide en dos puntos. Mezcla y sustancia. Las mezclas son dos tipos, homogénea y heterogénea. Y las sustancias, simples y compuestas. Inclusive le puede decir sustancias complejas, no hay ningún problema con el nombre. ¿Ya? Entonces, repito, la materia se divide en dos. Se divide en su cuerpo material en sí y en la energía que éste posee. El cuerpo material se divide en mezcla y en sustancias, que ya la vamos a ver uno por uno. Nos vamos a centrar en lo que son sustancias. Muy bien. ¿Qué es una sustancia? Vamos a decir que una sustancia tiene una característica. Leamos lo que está de color celeste. Es aquella materia que tiene una composición química definida. O sea que cuando tú lo observes, no vas a... ¿Cómo te podría decir? No vas a observar una parte líquida y una parte sólida, sino al contrario, vas a observar que es una materia homogénea, ¿ya? Que es sólido o que es líquido o que es gaseoso, ¿ya? Otro punto importante, una sustancia tiene sus propiedades constantes, o sea, las propiedades que ellos van a tener no varían, pero eso sí siempre a una determinada condición. Entonces, estamos comenzando con la división de la materia, específicamente de su cuerpo material, y estamos hablando primero de la sustancia. Las sustancias también, entonces recuerda, es aquella materia que tiene una composición química completamente definida. Ejemplo aquí, ¿no? El oro es definido. Está formado por compuestos que si tú observas no vas a encontrar diferentes fases, no vas a encontrar una fase líquida, una fase gaseosa y una fase sólida, si no encuentras una fase en general, en este caso es la sólida. Las sustancias se van a dividir. Primero vamos a tener una sustancia simple. ¿Por qué se llama sustancia simple? Y ahí te lo he puesto de color rojo. Porque están formadas por un conjunto de átomos del mismo elemento. O sea, en palabras más simples,
Una sustancia simple es aquella que está formada por un solo tipo de átomos. Recuerda, está formada por un solo tipo de átomos. La formulación acá la tienes. Aquí voy a poner el nombre del elemento y esta X significa por cuántos átomos está formado. ¿Ya? Ese X puede ser 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y repito, esa X indica el total de átomos que tiene esa sustancia simple. ¿Ya? Vamos con los ejemplos. Aquí está. La plata es una sustancia simple, ¿sabes por qué? Porque solo está formado por plata. ¿Cuántos átomos de plata ves? Uno. Por eso le voy a decir monoatómico. El oro, de la misma manera, solo está formado por un átomo. El oxígeno. Eh, recuerda algo. El oxígeno monoatómico, quiere decir el oxígeno que está formado por un solo átomo, es inestable. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ambiente desaparece un oxígeno monoatómico. ¿Y cuándo un oxígeno va a dejar de ser inestable? Cuando se junta con otro oxígeno. El oxígeno que tú encuentras en tu atmósfera, en nuestra atmósfera, está formado por dos átomos. Al unir dos átomos, este ya se encuentra estable. Es por eso que tú en libros vas a encontrar siempre O2. ¿Y por qué O2? Porque de esta manera el átomo se puede mantener en el ambiente. Este es diatómico. Mira, voy a retroceder. La formulación indica eso. Acá el nombre del elemento y aquí la cantidad de átomos. Lo mismo ocurre en el oxígeno con el ozono, sería O3. Hidrógeno, la misma manera. El hidrógeno no vas a poder encontrarlo monoatómicamente. Lo vas a encontrar diatómicamente. ¿Por qué? Ya te mencioné. Porque se encuentra en estabilidad. El fósforo de la misma manera, tetraatómico, el azufre octatómico. Mira, entonces estos son sustancias, repito, simples. ¿Por qué simples? Porque está formada por un solo tipo de átomo. Así tenga 2, 3, 4, 8 átomos, con tal que esté formado por un solo tipo de átomo, se le dice sustancia simple. Seguimos. Sustancias compuestas. Tú ya te das la idea o te haces la idea de qué cosa es una sustancia compuesta. Esa palabra compuesta ya te está refiriendo sería lo opuesto a una sustancia simple. Si yo te dije que una sustancia simple está formado solamente por un solo tipo de átomo, las sustancias compuestas ya no. Van a estar formados por átomos de elementos diferentes. Ejemplo, el agua. El agua es una sustancia, ¿sabes por qué? Ya te mencioné. Es, tiene propiedades definidas. Por ejemplo, el agua la vas a encontrar eh, de manera definida, sea sólida o líquida, pero la vas a encontrar de esa manera. El agua, por ejemplo, ¿cuántos elementos tiene? Dos, hidrógeno, oxígeno. Pero ¿cuántos átomos tiene? Tiene tres. Dos hidrógenos y un oxígeno. Le dicen binaria. ¿Por qué binaria? Porque está formado por ¿cuántos? Por dos átomos. El amoníaco, de la misma manera, NH3. ¿Por cuántos elementos está formado? Por dos, nitrógeno e hidrógeno. Pero ¿cuántos átomos tiene? Cuatro. ¿Por qué? Tres átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. El gas propano de la misma manera, C3H8. Está formado por dos elementos y número de átomos 11. Ya lo cuentas aquí, ¿no? El alcohol etílico de la misma manera, la glucosa, que nosotros la usamos, ¿no? Para liberar energía. Sacarosa, la urea, pequeño, ¿no? Fácil aprenderse. Y la cocaína, que obviamente tú como buena persona
eliminas esto de tu vida, ¿cierto? Obviamente que sí, yo te conozco y sé que no tienes nada que ver con ello. Entonces, fíjate, mira, las sustancias compuestas, escúchame, compuestas, están formadas por átomos de distintos o diferentes elementos. Aquí está. Muy bien. Mencionado ello, ya puedes diferenciar los dos tipos de sustancias. Sustancia simple. ¿Qué me dirías de una sustancia simple? Que está formada por, correcto, por un mismo átomo, correcto, ¿no? Y sustancias compuestas, correcto, formadas por átomos de elementos diferentes o por dos átomos de distintos elementos, ¿no? Muy bien, seguimos. Dejamos a lo que son las sustancias. Aquí tienes el de manera más vistosa para que puedas observar. Ahora nos vamos a la mezcla, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de mezcla ya es completamente, disculpen, opuesto a lo que es una sustancia. La mezcla es la unión o reunión de dos o más sustancias. Y tú dirás, ¿cómo es eso? El punto es de que, por ejemplo, el agua, por más que sea hidrógeno y oxígeno, el agua en sí tiene unas propiedades específicas. Tiene propiedades muy específicas que en biología vamos a estudiarlo, por ejemplo, elevado calor específico, punto de ebullición alto, etcétera. Pero en caso de una mezcla, vamos a decir que es la unión de dos sustancias, por ejemplo, el cloruro de sodio y el agua, son dos sustancias distintas. El cloruro de sodio sólido y el agua líquida, que cuando tú lo mezclas van a seguir manteniendo sus propiedades. Repito, en una sustancia no mantenían sus propiedades. Por más que sean hidrógeno, oxígeno, al final cuando se unían agua y el agua era una sola y tenía sus propias y específicas propiedades. En caso de una mezcla no se va a dar eso. Tú has hecho la prueba, cuántas veces has agarrado azúcar o agua o sal y agua y los has mezclado. Pareciera de que se ha formado un solo compuesto, pero es falso. Si lo observamos con un microscopio vamos a darnos cuenta de que la sal sólida sigue siendo sal sólida, solo que se ha vuelto más pequeña, microscópica podríamos decir. ¿Cada uno tiene sus propias propiedades? ¿Mantiene sus propiedades? Claro que sí, mantiene sus propiedades. Por ejemplo, lo puedes recuperar. Pones en vamos a decir, en un envase, insertas agua y sal, lo mezclas y pues lo pones a hervir. Al momento de hervir vas a darte cuenta que el agua se va a evaporar y lo que va a quedar es la sal. Con eso te das cuenta de que ambos están manteniendo también sus propiedades. ¿Listo? Muy bien. La mezcla también tiene una división. La primera forma de mezcla es la denominada, perdón, homogénea. Homo, ¿qué significa? Igual. Correcto. A la mezcla homogénea también le conoces con el nombre de soluciones. ¿Ya? ¿Qué cosa es una mezcla homogénea? Es aquella que va a formar una sola fase a simple vista. Por eso acá te digo, su apariencia es uniforme y presenta las mismas propiedades y composición en todo su contenido, de manera visual, sin hacer uso pues vamos a decir, de elementos como un microscopio, ¿no? Ejemplo, si tú mezclas agua con azúcar, lo que siempre haces, ¿no? ¿Qué obtienes? Tú dirías una sustancia líquida, ¿cierto? No, no es una sustancia. ¿Qué vendría a ser? Una mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Como su nombre le dice, homo, que a simple vista va a tener una sola fase. Fase sólida, o fase líquida, o fase gaseosa, y por qué no también vamos a hablar de que va, por más que mantienen sus propiedades,
van a dar la apariencia de que están en una sola fase. Tú mezclas agua con azúcar. ¿Qué obtienes? Una sustancia líquida, ¿cierto? No vas a diferenciar lo líquido de lo sólido en su momento. Obvio, si es que saturas la mezcla, pues lo vas a observar, ¿no? Si es que le echas al agua más azúcar, obviamente ahí vas a saturar esta mezcla y vas a poder diferenciar los dos estados. Pero si es que le echas una cantidad adecuada, pues se va a disolver el azúcar y vas a obtener una mezcla homogénea. ¿Qué ejemplos más me puedes dar de mezcla homogénea? El agua con el té, ¿cierto? También. ¿Qué más? Agua con sal, correcto, agua con azúcar, tu café, etcétera. Tienes varias, yo sé que tienes varios ejemplos. Seguimos. Después de mezcla homogénea, tenemos una mezcla heterogénea. Esto es fácil. Con el ejemplo que te doy en la imagen, ya me puedes diferenciar, ¿cierto? La diferencia entre una mezcla homogénea y heterogénea. En la homogénea no podrías diferenciar las fases. En cambio, en una heterogénea sí vas a diferenciar las fases. Pregunta. ¿Cuántas fases observas aquí? Dos, ¿cierto? Y se notan, ¿ve? Esto es aceite y esto es agua. Es aquella mezcla que forma dos o más fases, ya que su composición es variable y por lo tanto sus propiedades también lo van a hacer. ¿Ya? Recuerda ahí entonces, una mezcla heterogénea cuando tiene dos o más fases. La mezcla heterogénea la vamos a encontrar en suspensión y en coloide. ¿Cómo es eso de suspensión? La suspensión se caracteriza porque tú a las partículas la vas a observar a simple vista, ¿ya? Porque vamos a decir por medios ópticos, su diámetro que va a tener las partículas son grandes y por lo cual tú la vas a poder observar a simple vista. El ejemplo más claro es el que tienes aquí. Puede ser aceite con agua, petróleo con agua, también ¿qué más? Arena con agua también. Si agarras arena y agua, lo mezclas, 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 ¿qué va a pasar? ¿La arena para dónde va a ir? Correcto. Va a ir para la parte inferior. Se va a sedimentar con pasado el tiempo, ¿cierto? Y vas a poder diferenciar las dos fases. A simple vista. Eso es suspensión. Acá claramente dice, a simple vista. Coloide es otro tipo de mezcla heterogénea. ¿Cuándo se dice coloide? Cuando por algún medio óptico, puede ser un ultramicroscopio, ¿no? Vas a poder diferenciar que existen dos fases. De otra forma, no lo vas a poder observar. Ejemplo, eh, el efecto Tyndall. ¿Quién lo tiene? Lo tiene la membrana celular. ¿No? Lo tiene la membrana celular. ¿Dónde más podrías ver ello? En la gelatina, en la lava y en el sol también, ¿no? En el núcleo de la Tierra, etcétera. ¿Ya? Es la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea. Seguimos. Combinación. También es otro tipo de materia, ¿ya? La combinación. Ocurre cuando tú, mediante procesos, vamos a decir químicos y físicos, al unir dos sustancias vas a producir otra diferente a las iniciales. Vas a producir nuevas sustancias. Ejemplo, ¿cómo formo el óxido de hierro? Eso es, por ejemplo, la oxidación. Agarro un pedazo de metal, lo pongo al medio ambiente, el oxígeno se adhiere a sus paredes, mediante procesos químicos, el hierro o fierro y el oxígeno se unen y forman un componente diferente, que es el óxido de hierro, que no tiene las propiedades del hierro y no tiene las propiedades del oxígeno. Tienen sus propias propiedades. Otro ejemplo, la combustión de la gasolina. Un motor, ¿no? La gasolina entra en contacto con el oxígeno y combustiona. ¿Y qué libera? CO, monóxido de carbono,
dióxido de carbono, entre otros. Mira, inclusive el carbono también. Estos dos, monóxido y dióxido, son completamente diferentes a la gasolina y al oxígeno. O sea que es una combinación, la unión de dos compuestos que dan origen a uno nuevo con características y propiedades distintas a las iniciales. Eso sería una combinación. Muy bien, hasta acá llegó la clase del día de hoy, ¿sí? Y como siempre, también te mencionaba en la clase de biología, hay que estar juntos, ¿sí? Hay que cuidarnos. Si nosotros nos cuidamos, vamos a cuidar a toda nuestra familia. Y recuerda, pues hay que estar en casa para que esto nos esté alargando y más adelante pues entremos en preocupaciones que nadie quiere. Muy bien, chicos. Para finalizar, por este medio te voy a explicar qué es lo que vas a trabajar. Una vez culminado de revisar este, este video, te voy a pedir eh, primero que en esta misma plataforma donde tú has encontrado el enlace del video, vas a encontrar una práctica en PDF. Esta práctica la descargas, la imprimes y también en lo que es en la tarea, te vas a lo que es tarea, trabajo académico, vas a encontrar el boletín número 1. Ya, el boletín número 1. En el boletín vas a encontrar, primero, todo lo que he explicado el día de hoy, lo que es una materia, su división, que son sustancia, mezcla y combinación, y también lo que son las propiedades de la materia. ¿Qué vas a hacer? Vamos por puntos. Primero, eh, tienes a la mano la práctica que has imprimido y con ayuda de las diapositivas y de tu boletín, que va a estar en PDF también y lo vas a descargar en tareas, repito, el boletín va a estar en tareas y la práctica va a estar en la misma clase virtual. Quiere decir en donde te voy a dejar el enlace de este video, ahí también vas a encontrar para descargar la práctica. ¿Qué vas a hacer? Descargas la práctica, descargas el boletín. Primero, con ayuda de tu boletín, comienzas a desarrollar la práctica que tienes ahí. ¿Ya? Marcas, escribes, das respuesta a mano, después la escaneas y me la envías en PDF. Ya te he dado las indicaciones y recomendaciones, por favor, en PDF, no en otro formato. Y me lo envías a la mensajería de Cianet. Punto 2. Tu trabajo académico. ¿En qué va a consistir tu tarea? En el boletín vas a darte cuenta que vas a encontrar esta parte que te he explicado, que es referente a lo que es la materia y su clasificación. Pero también vas a encontrar las propiedades. Desde las propiedades en adelante vas a elaborar un organizador. Elaboras el organizador de manera libre, no te olvides, respetando qué cosa, respetando tu caligrafía y ortografía. Si lo vas a hacer a mano, bien hecho, respetando más que nada tu ortografía, y si lo vas a hacer a computadora también, algo muy importante. Yo me voy a dar cuenta si es que tú bajas imágenes y pegas y pegas y pegas y entre comillas vas a entregarme un trabajo con texto que no has llegado a investigar. Por ello, te pido, lee lo que está en tu boletín, propiedades de la materia, de ahí en adelante, todo ello vas a elaborar, ¿qué cosa? Tu organizador. Lo escaneas y me lo envías en PDF por la mensajería de Cianet. Las recomendaciones te lo he dejado en otro video.
Sí, que ya está también colgado en esta misma Virtual Class. Vas a también que descargarlo y escuchar atentamente estas recomendaciones. Por favor, respeta el día que se te está pidiendo entregar el trabajo. Ahí mismo está escrito, respeta ello. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Hasta aquí llegó el trabajo y las clases del día de hoy. Simplemente pues pidiendo tu responsabilidad. Haz efecto multiplicador. Quizás alguno de tus compañeros no tiene por entendido que estamos llevando de esta manera las clases por el momento y no está enviando los trabajos. Ustedes ayúdenme y sean un medio que va a replicar esto y avisen a sus compañeros que tienen un trabajo. Sí, por favor. Muy bien. Nuevamente un gusto, chicos. Espero verlos más adelante. Y nada, a respetar todo lo que nos da o nos menciona el gobierno para mejorar. ¿Sí? Un abrazo a cada uno de ustedes. Sigan adelante. mm, y espero sus trabajos, pues, que es lo importante. ¿Ya? Cuídense, nos estamos viendo y que tengan una buena tarde. Nos vemos.